Hablamos ahora de un tema muy importante para toda la comunidad educativa. Estamos hablando del regreso a las clases presenciales. En el ámbito público, digamos, todavía no hay nada definido. Están esperando también recomendaciones del Ministerio de Salud y tendrán que hacerse adecuaciones en las escuelas porque obviamente en un aula donde antes entraban 50 niños, ahora tendrá que entrar la mitad si tenemos que respetar el distanciamiento de al menos 1,5 metros. No sé si se podrá llegar a 2 metros en aulas que ya de por sí son bastante pequeñas. En el sector privado sí hay un panorama bastante más definido, pero de todo esto nos habla Clara Acevedo. Clarita, adelante. De hecho, ya existe un plan listo que van a presentarlo la próxima semana, Menchi, pero igualmente esperan poder también coordinar puntos importantes con el Ministerio de Educación y que eso también le beneficie, decían hoy, al sector público, que hasta ahora no tiene nada establecido. ¿Qué es lo que va a hacer el sector privado a vuelta de clases para los alumnos? En primer lugar, van a reducir totalmente las materias, posiblemente va a quedar en matemáticas y en lengua la primera etapa. Y también decían que van a volver en grupos aleatorios, es decir, los alumnos van a ir de acuerdo a la edad y al grado en determinados días y otro grupo en otros días. Eso primeramente, dicen ellos, para poder crear hábitos en los alumnos en cuanto a todo lo que sería bioseguridad. Y lo otro bastante importante y fundamental, se van a centrar en esta vuelta a clases en todo lo que tiene que ver con la socialización y lo emocional por parte de los alumnos. Eso es lo que ya se acordó y algunos puntos nada más lo van a ajustar en esta semana para poder presentarlo ya la próxima semana. Pero escuchemos lo que hoy decía Luis Ramírez del gremio de colegios privados del Paraguay. Sí. Nosotros nos ponemos a conversar con el Ministerio de Salud y con los médicos de las distintas sociedades médicas, pediátricas, infectológicas, de manera que puedan darnos un parecer, contarnos las dificultades para que podamos desde esa perspectiva médica organizar la convivencia dentro y fuera. Otro aspecto que nos parece muy importante es tener en cuenta lo pedagógico, es decir, cuál va a ser la aproximación pedagógica, eso también discutir. Y por último también un ambiente o un ámbito de desarrollo de la economía, es decir, cómo va a estar el Paraguay, cómo nos estamos desarrollando, cuáles son las perspectivas. Yo creo que esos tres elementos hay que tener en cuenta como mínimo para poder hacer un plan maestro, un plan estratégico. Bueno, entonces en el ámbito privado se están definiendo de mejor manera estas estrategias, digamos, para lo que sería el regreso a las clases presenciales. En el ámbito público es todavía bastante más complejo, pero quería justamente consultarle, Clarita, a Luis Vareiro, que hoy estuvo conversando con el viceministro Robert Cano respecto a lo que sería ese regreso a las clases presenciales. Luis, concretamente, ¿qué fue lo que él te planteó? Bueno, el viceministro de Educación habla de que se podría empezar a discutir esto del retorno, pero sería voluntario. Es decir, en el sector público va a depender de que los padres y los propios estudiantes quieran retornar, obviamente dejando a todos aquellos que tengan un problema, alguna enfermedad de base. Pero están organizando ya las condiciones, sobre todo sanitarias, para que esto pueda eventualmente ocurrir. Esto empezó a discutirse ahora, Menchi, los que adelantaron esto fueron los del sector privado, pero ahora se está discutiendo desde el sector público, sobre todo en los últimos años de la secundaria. Pero estamos hablando del 2021, Luis. En ningún caso, digamos, para lo que resta de este año lectivo 2020, o la posibilidad es que incluso los exámenes finales, de pronto, que ya son en noviembre, hay que decirlo, se harían de forma presencial. Básicamente lo que dice Robert Cano es que esto depende del Ministerio de Salud, que ellos estarían en condiciones de hacer algún retorno gradual por grupos y sobre todo como una manera de ir testeando cómo funciona esto. En el tema este de que se podría priorizar dos cuestiones básicas. Lo de la socialización, que obviamente han tenido una orfandad enorme en este ámbito porque no han podido tener el contacto con sus compañeros, que es uno de los elementos o las herramientas más importantes en la educación. Eso por un lado. Y lo otro, de priorizar dos materias, digamos, el tema de las matemáticas, las operaciones básicas y también la lectura comprensiva. ¿Será que esa idea que surge con fuerza en el sector privado podrían adoptarla también en el sector público, Luis? Es lo que también nos preguntamos. No sé si hablaste con Robert Cano al respecto hoy. Sí, no, para cerrar todo, vale decir sí. Robert Cano habla de empezar a discutir menos es más. Menos materias el año que viene, concentrarse en aquellas que son más importantes y darle probablemente
más tiempo a los chicos para que puedan asimilar todo lo que se perdieron este año. Pero bueno, todavía son palabras, veremos cómo se aterriza eso en los hechos.